Pero lo que ha hecho el aparato cultural en este país es que nos ha hecho totalmente dependientes de los estímulos que otorga el gobierno. El problema del artista, en general, no nada más del actor, es que supone que está por encima o de manera paralela al resto de la humanidad. Entonces, al mismo tiempo que tenemos a chicos de esa edad, ¿no? Estudiando la universidad y que tienen que trabajar el fin de semana en un lugar de hamburguesas, ¿no? Nosotros estábamos de gira. O sea, por supuesto que éramos unos privilegiados, ¿no? Sí. ¿Sabes cuáles son las obras de teatro que llevan a los parques públicos? Botargas de Mickey Mouse, botargas de Bob Esponja, o sea, qué alta cultura, qué capital cultural de no sé dónde. Que dice, y apenas los acabo de entrenar, les acabo de poner la primera obra y ya quieren cobrar. Dice, cuando todavía no tienen la formación. Pregunta, ¿no parecería entonces que estamos haciendo un teatro de emergencia y de supervivencia, que nos estamos dejando llevar por las circunstancias del medio en vez de crear las propias circunstancias? Y no estamos construyendo. Pero es que no nos mantiene, Juan Carlos. Eso es lo peor. El problema es que no nos mantiene, o sea, el problema es que es una fantasía. Porque la gente que con una beca o con un apoyo de 2,000 pesos puedes vivir, o sea. Charlando con Mariluz Anela. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Es un placer saludarles. Yo soy Mariluz Anela y precisamente estamos en este gran programa Charlando con Mariluz Anela. Y pues esta tarde tenemos a dos grandes artistas, y de la cual pues uno de ellos es nuestro querido invitado especial, porque se trata de Irán Molina Guerrero. Es un gran dramaturgo, director, actor, guionista. Y pues bueno, en realidad nos va a hablar mucho de lo que es el teatro, de lo que ha sido su trayectoria, pues finalmente porque es una gran persona, sobre todo en este recorrido que tenemos mucho que aprenderle y mucho que conocer con respecto a lo que es pues la Cámara Negra y lo que es en relación del teatro. Y para esta entrevista me acompaña nuestro querido y gran amigo Juan Nuño, quien también, pues él es un gran titeretero aquí, oriundo de Cuautitlán Izcalli, y que de alguna manera también cuenta con la coordinación del Museo Nacional de Títeres, y además de todo esto es fundador, junto con Laura Guerra, de Tristán y Compañía. Así es que no se muevan de sus lugares, estamos con ustedes en unos momentos más para tener una linda charla con ellos dos. Y pues bueno, ya están aquí nuestros queridos amigos, nuestro querido invitado, Irán Molina. ¿Qué tal? Muchísimas gracias, antes que nada, por aceptar la invitación aquí en Charlando con Mariluz Anela. No, pues muchas gracias a ti y muchas gracias a tu público, que seguramente es muy numeroso. Así que gracias por permitirnos entrar hasta donde nos estén viendo, sus computadoras, sus hogares. Pues un saludo a todo el mundo y gracias por recibirme en este espacio. Yo aprovecho para decirte que tú eres el que te vas a encargar de subir mis números. Porque además, no, es una gran responsabilidad entrevistarte, sobre todo porque eres una persona que tiene un talento indiscutible, una trayectoria admirable en cuestión del teatro, y bueno, no solamente el teatro, televisión, series. Estuve yo dando un recorrido. ¿Estuviste toqueándome? Sí, estuve ahí toqueteando tus papeles y tus ¿cómo se llama? Se puede decir que tu recorrido de tus redes sociales. Es que soy muy pelonero en redes sociales, entonces aparezco por ahí de vez en cuando. No, pero además, fíjate que una de las cosas muy interesantes es que de alguna manera el mundo del teatro es una de las constelaciones que tenemos en el universo artístico de una forma maravillosa, que nos hace precisamente crear dentro de nuestra imaginación un mundo infinito, y eso lo logras tú a través de toda esta gama que nos muestras y de la cual pues vamos a platicar. Y para esto tenemos también quien me va a ayudar y quien prácticamente está pues a la vanguardia de todo esto, es nuestro querido Juan Nuño, de Tristán y Compañía. Juan. Muy buenas tardes. Pues principalmente te agradezco mucho la invitación y sobre todo pues el que nos cobijen en este nuevo proyecto que estamos iniciando, que se llama La Casa Vieja. Okay. La Casa Vieja abarca dos líneas. La Casa Vieja como talleres de formación teatral, actoral, muy bien, formación actoral, y la segunda, lo que va a ser la revista La Casa Vieja, la otra cara de México, la otra cara del teatro en México.
Muy bien. Y uno de los propósitos es en ir entrevistando y recogiendo los testimonios de todos esos personajes que no pertenecen al medio teatral que llamado comercial o el de las instituciones, pero que tienen una trayectoria muy importante, como el caso de Irán, que ya lo iremos viendo sobre la marcha, porque es fundamental que se conozca estos hacedores que, aunque no son tan populares, porque no tienen la proyección a través de los medios de comunicación, principalmente la televisión, Claro. pero han creado una historia y han dejado en la memoria de mucha gente su trabajo, sus proyectos que han realizado. Así como Irán, existe muchos actores que han hecho la resistencia y que el teatro sigue vivo en México gracias a todos estos compañeros. En el caso de Irán, que es un amigo que ya tengo muchos años de conocer, el gusto de conocer, pues una persona de todo mi respeto, de mi admiración, porque desde que lo conocí cuando tenía 18 años él, Bien. me sorprendía la cantidad de lecturas que ya traía en su bagaje. Claro. Yo les comentaba a los compañeros, digo, este hombre ha leído 8 veces más que yo, digo, y yo me las daba de lector. Y además un gran seguidor del cine, había visto todas las películas, y tuvimos la oportunidad de trabajar juntos. Claro. Y esa parte pues nos ha generado una identidad, una amistad ya muy perdurable, y por eso me gusta, tenía esa intención de invitarle a que participara en este proyecto, para que nos platique, que sea un testimonio de lo que se ha hecho y cómo se hace el teatro en México. Pero antes que nada, sí nos gustaría muchísimo saber, porque evidentemente hay mucha gente que recurre al teatro, pero también se pregunta cómo y de qué manera llegaste al origen del teatro. Híjole, es una historia, aquí como Juan Carlos la describe, dicen que recordar es volver a vivir, y sé que es una frase hecha, pero sí es cierto, porque a mí me educaron para ser pastor evangélico. Okay. O sea, de una iglesia cristiana, y cualquiera que conozca de teatro, o si no se los voy a decir, pues el teatro como lo conocemos ahora, lo inventaron los griegos. Por supuesto, teníamos en América, ahora lo sabemos, ¿no? En Mesoamérica, entre los incas, había manifestaciones artísticas muy similares al teatro, ¿no? Fue un debate que durante siglos perduró, pero afortunadamente hoy en día, con las nuevas investigaciones, sabemos qué sucedía. Pero el teatro que nosotros conocemos, el teatro convencional, el de los escenarios, e incluso la manera como se cuentan historias en el cine, tienen que ver con los griegos, ¿no? Los griegos lo inventaron, y entonces, pero los griegos lo inventaron como parte de una liturgia. O sea, el teatro para ellos era parte de un rito comunitario, ¿no? El objetivo de ese rito era pues que el público tuviera una catarsis, o sea, a partir de lo que veía en el escenario, así como posteriormente sucedió cuando tú te confiesas, ¿no? Claro. A partir de la confesión tienes una especie de redención por tus pecados, ¿no? La gente que es católica me entenderá, pero resulta que en el teatro era como una cosa similar. Entonces, yo como a los 13, 14 años tuve una crisis de creencias, una crisis de fe. Bien. Y sí, suena como una payasada, a los 13, 14 años tuve una crisis de fe, pero sí ocurrió, ahí fue donde sucedió en Guadalajara, viviendo con una familia de pastores evangélicos. Toda mi familia son pastores, ¿no? Y viven de eso. Y ahí fue donde tuve una especie de epifanía religiosa a la inversa. O sea, en lugar dice, ¿no? Que Saulo en Tarso, él perseguía judíos, y se le apareció una voz a la mitad del día y se convirtió en Pablo, ¿no? Le dijo, y luego escribió el Nuevo Testamento, San Pablo, ¿no? Pero bueno, el caso es que a mí me pasó al revés. Yo dejé de creer, y casi inmediatamente después de esa epifanía, antiepifanía, empecé a tomar clases de teatro. O sea, entré a la preparatoria, y desde la preparatoria ya estaba yo. Lo que quiero decir con todo esto, contestando concretamente a tu pregunta, es que creo, o en mi caso fue así, creo que el teatro es una especie de llamado. Okay. Y en la vida ha sido un apostolado, como el arte. Cualquier persona que se dedica al arte tiene que saber que se está enfrentando a un universo bastante hostil, ¿sabes? O sea, no es para desanimarlos, ¿verdad? Pero como están las condiciones en el mundo, desde mi punto de vista, lo mismo da que seas contador, que seas ingeniero, que seas actor, que seas pintor, ¿no? Porque en realidad los mejores años de tu vida para dedicarte al arte
y para tener esa pasión donde te vuelves loco y donde nada importa, pues es donde eres adolescente joven. O sea, si tú eres Exacto. adolescente joven y me dices, sí quiero ser actor, pero primero quiero ser ingeniero, chin, ¿no? O sea, pues no es tu vocación, ¿no? O yo quiero ser cantante, ¿no? Pero primero quiero ser administrador de empresas. O sea, deberías de saber que la maduración de tu aparato, ¿no? Para dedicarte a ser cantante, pues se termina desarrollando en la adolescencia, en la juventud. Así Entonces, si tú quieres cantar ópera y quieres hacerlo después de los 24 o 25, ya no lo vas a lograr, ¿no? Exacto. Entonces, pienso que a mí me sucedió como en el momento justo. No soy muy religioso, pero sí creo que hay como una conexión de eventos de las que uno no es precisamente, no estoy hablando de cosas esotéricas, no me malinterpreten, Claro. ¿verdad? Pero sí creo que hay una especie de mecanismo que te va llevando para lo que tú eres. Y creo que además, como ya estaba acostumbrado yo a predicar en la iglesia, pues subirte a un escenario, como con los griegos, es algo muy similar. O sea, es una liturgia, el público responde. En la iglesia que a mí me educaron, la gente cantaba. Entonces había himnos y ahora ya se levantan y levantan la mano y hacen estas cosas, ¿no? Pero la verdad es que me pareció como una cosa muy similar. Y a partir de eso, Juan Carlos lo mencionaba un poco como en rebeldía. Ajá. Y sí es un poco de esa manera. Yo sé que suena como de alguien que ahorita tengo 53 años, por lo tanto mis referentes son un tanto cuanto prehistóricos, pero sí es cierto que en estos tiempos creo que el oficio se ve más como un trabajo que tiene que ser remunerado como todos, con todo respeto, pero entiendo que si no hay una pasión que te lleve primero a eso, como en cualquier carrera, ¿no? Claro. Yo creo que es un error estudiar una carrera pensando en voy a estudiar una carrera para ganar dinero. Creo que lo primero tiene que ser, quiero estudiar esa carrera porque es la manera como yo veo el mundo y quiero decirle a la gente cómo es el mundo. Creo que ese debería ser el primer paso. Claro. Porque eventualmente te puedes morir de hambre, ¿no? Pero esa pasión no te la va a quitar nadie, ¿no? Sí, por supuesto, ante todo tiene que haber pasión, ¿no, Juanito? Que es Sí. parte de... Pero a ver, ubicándonos dentro de tu momento histórico, en el momento en que Irán llega por primera vez al teatro, sabemos que dentro de esa experiencia hay un primer momento, un instante en el que Irán se encuentra con el teatro. No sé si fue a través de la escena, no sé si fue a través de la dramaturgia, no sé si fue a través de qué. Ese momento en el que de pronto empiezas a encaminar hacia lo que va a ser tu vida. Mi mamá cuando supo, mi mamá se dio la peor furia de su vida, no la vi durante 10 años, la acabo de ver ahorita en Phoenix, que vive en Arizona, y es legal, Mr. Trump es residente, no le estoy delatando a mi mamá, y está casada con un ciudadano, así que mucho ojo, Mr. Trump. Bueno, hay en español. Si la ve, bájela del avión. Si la ve, bájela del avión, por favor, es mi mamá. Bueno, pues resulta que no es un tema cómico, perdón, no es un tema tan cómico, pero bueno. La verdad es que mi mamá estaba muy enojada conmigo porque pues, para mi mamá Dios, la iglesia lo es todo. Y entonces tanto estuve yo insistiendo sobre que quería actuar, porque yo en aquel entonces quería ser actor. La primera, ahora me dedico más a ser dramaturgo Claro. y guionista, pero en aquel y todavía ¿Pero qué actúo. dio pauta al deseo de ser actor? De insistirle a tu madre de que yo quiero ser actor, yo quiero ser Pues actor. básicamente porque todo el mundo se opuso, ¿sabes? O sea, yo ya sabía que quería actuar A y ver. yo ya sabía que escribía desde los 8 años, Irán ¿sabes? jugando con muñequitos. Ajá. Y de pronto dijo, te llegó algo y dijo, una epifanía y dijo, quiero ser actor. Sí, yo quería dirigir o viste cine. a No, un no. actor y dijiste, yo quiero ser actor. Yo Hay quería, un yo momento. quería dirigir cine, ¿no? Cine. Desde niño. Yo quería dirigir cine. Y pensaba que para un buen director de cine, primero tenía que actuar para poder dirigir actores, y ahora lo veo con el tiempo. Las películas que más me gustan son las que tienen una gran dirección de actores, ¿no? Claro. Y desde ahí yo pensé que sí era actor primero. O sea, nunca se me ocurrió en mi ingenuidad que podía estudiar cine directamente, sino yo pensé que primero tenía que estar en los escenarios. Y de hecho, la primera vez que tomé clases de cine, de actuación, pues fue en el centro de capacitación, que en aquel entonces era Televisa. Entonces, de alguna manera como que me dirigió más hacia los medios audiovisuales que hacia los escenarios teatrales, ¿no? Claro, pero fue una inclinación obviamente nata, desde el momento en que tú eliges, precisamente dentro de todas esas plataformas que se te presentaron, siempre hubo una inclinación. Y yo creo que en ese sentido fue más el teatro lo que de alguna manera te llevó el camino y te abrió
otras puertas para poder ejercer. Sí, porque no me gustaba estar en el centro de capacitación, ¿saben? O sea, no es que seas mejor o peor que nadie, pero como que no era mi lugar. O sea, sí sentía que, o sea, no me veía yo como actor de telenovela, ¿sabes? O sea, es un oficio, o sea, no es para subestimarlo. O sea, la gente que actúa, o sea, eso de estar grabando horas y horas sin el texto, con tu apuntador acá y que voltea a tal cámara y a tal cámara, o sea, es un oficio muy complicado y la verdad hay muy buenos actores de televisión que saben hacer eso. Pero como lo sabrá toda la gente que haya hecho teatro, el estar en un escenario en vivo, delante de la gente, sin tener la posibilidad de equivocarte. Bueno, en la tele no es que te puedas equivocar mucho, ¿no? Porque todo el equipo de producción te quiere estrangular cada vez que te equivocas, ¿no? Pero la verdad es que en el teatro, frente al público, no te puedes equivocar. Claro. ¿No? Y tienes que encontrar, siempre lo veíamos y Juan Carlos y yo lo platicábamos mucho y es parte de lo apasionante del teatro. O sea, es una actividad de vida o muerte. O sea, es una actividad, nos decía un maestro con el que trabajamos juntos, el maestro Sergio Lozoya, que ahora vive en Jalisco. Y el maestro Sergio Lozoya nos decía, el teatro es para hombres y mujeres de pelo en pecho. Así nos lo decía él, ¿no? Y entonces es ponerte en un precipicio, ¿no? Sí. Como en esos ataques medievales, ¿no? Donde venían todos los elefantes encima de ti, tú tenías un precipicio detrás de ti, en donde tienes que enfrentar a los elefantes, ¿no? Claro, exacto. Eso es el teatro y hay una cosa, no nada más es que te guste estar frente al público y que te aplaudan, es la adrenalina, es una sensación, nos olvidamos de que estamos vivos y creo que cuando estás en el escenario, es un momento tangible, concreto de decir, existo. Ajá. Claro. Juan me había comentado de que tú iniciaste a fundar lo que fue tu compañía de teatro. Y esto fue más o menos, si no me equivoco, en 1991, aproximadamente. Más o menos, sí, un poquito, cuando me fui a la Ciudad de México. ¿Eso fue a raíz de entrar en alguna convocatoria? ¿Te probaste ya como productor? ¿Qué pasó para que ya de alguna manera dijeras, ya esto es lo mío y me voy a dedicar a lo que es a la fundación de lo que es mi compañía? Lo que pasa es que yo ya escribía textos desde muy joven, ¿no? Nunca me consideré dramaturgo en ese tiempo, porque para mí un dramaturgo era alguien como Darío Fo, por ejemplo, un premio Nobel, ¿no? O Harold Pinter, un premio Nobel, ¿no? Para mí eso era un dramaturgo, alguien que había estudiado letras, o sea, yo era un aficionado que escribía. De hecho, me ha costado mucho trabajo a mí mismo convencerme de que escribo teatro y que soy competente para hacerlo, okay. y que soy un buen guionista, también lo creo, ¿no? Pero esto que te estoy diciendo ahorita es casi como si estuviera en terapia. O sea, me ha costado décadas, ¿no? Decirlo. Claro. Sin falsa humildad, decir, no, sí soy bueno para lo que hago, ¿no? Entonces, yo ya escribía y entonces no quería, me molestaba un poco la idea de como actor siempre estar trabajando en proyectos de alguien más, ¿no? Claro. Y es un poco como la bendición y la maldición del actor, ¿no? El actor siempre está, pues, trabajando en proyectos de alguien más, ¿no? Claro. Se renta y dice las palabras de alguien más. Pero yo quería decir muchas cosas propias que yo mismo había escrito y la manera que encontré yo más fácil o digamos más práctica de lograrlo, es hacer mi propia compañía en donde yo montara mis propios textos, ¿no? Bien. Entonces, pues venía desde ese entonces, ¿no? Hay algo que es fundamental. Actualmente Hiram ya lleva una trayectoria muy relevante, ha ganado algunos premios, va caminando como actor, se reencuentra, se reconcilia con la dramaturgia, empieza a hacer otros proyectos, trabaja en muchas partes, pero el llegar donde está, de pronto veíamos a un Hiram trabajando en la Compañía Nacional de Teatro, haciendo giras en el extranjero, o de pronto lo veíamos brincando en un colchón de un comercial, claro. O de pronto lo veíamos en zancos haciendo teatro de cuerpo, de pronto lo veíamos así, en todos los escenarios, claro. En Garibaldi, burlesque, peleándose con los borrachos a las 2 de la mañana, de pronto lo veíamos de guionista en Televisa. Esta experiencia de Hiram para ir definiendo su perfil, su camino, es un andar lleno de anécdotas y sobre todo yo algo que a él le valoro y respeto mucho es la resistencia que ha tenido y la persistencia que lo ha llevado a, pues no vamos a decir dónde está donde tiene que estar, simplemente porque los logros se los ha ganado cabalmente y en este momento
sí nos gustaría que nos platicáramos un poquito desde cómo empiezan tus inicios. Tú eras actor de Televisa, ahí fue donde nos conocimos cuando eras en ese momento, y a partir de allí, pues, nos acompañamos un rato en el teatro, después tú sigues tu camino. ¿Cómo empieza Irán a los 18 años, cuando se decide ir a la Ciudad de México a conquistar el mundo, Pinky? Vámonos un poquito más en orden para que veamos esa mística que a un actor lo mueve. Algo que dices sobre esto, y es la primera resistencia, tiene que ver con tu origen, porque sí, yo tengo más de 30 años dedicándome a esto, pero todavía yendo a ver a mi mamá, creo que la acabo de a mi mamá, no, pero es que para mi mamá dedicarte y ser actor, pues es salir en la tele, ¿no? Y entonces, como no te ven en la tele, es... Ay, mi hijo, ojalá que ya te dediques a esto profesionalmente, ¿no? Entonces, ya es un tema, no, por supuesto que no es una cosa, ya después de tanto haberlo vivido, ya no es una cosa que realmente ofenda, pero ese es como el primer camino, y es la gente que se quiere dedicar a esto, creo que... hay muchísimas personas que se dedicaron al teatro, que se dedican a dar clases, o que son investigadores, o sea, no tienen que ser necesariamente actores de telenovela, ¿no? O sea, quiero decir, no todos los que estudiaron cine terminan dirigiendo películas que van al Oscar, ¿no? Pero bueno, ahora sí es lo único que quería decir sobre eso, ¿no? A los, no 18, cuando dejamos de vernos nosotros, que me fui a la Ciudad de México, trabajé en una obra de Teatro UNAM, fue mi primera audición para una obra de teatro, que montaba, era una producción de la UNAM que se llamó Información para Extranjeros, y hice mi audición y me quedé, ¿no? Entonces, pues era joven, no le tenía miedo a nada, era como muy aventado, ¿no? Para decir las cosas, ¿no? Y había trabajado, ya conocido a Juan Carlos, porque ellos intentaron discriminarme, pero no pudieron hacerlo, porque yo venía de Televisa y ellos trabajaban con déjame regresé un poquito antes de lo que les decía, ellos trabajaban en una compañía con el profesor Sergio Lozoya, que montaban obras aquí en Tepotzotlán, muy cerca de aquí, y yo me volví como asiduo de ir a la Casa de Cultura de Cuautitlán Izcalli, que en aquel entonces la dirigía Daniel Hernández, creo que me parece, ¿no? Que sí teníamos la idea que el día que Daniel Hernández dejara de ser director de esa Casa de Cultura se iba a caer, porque la caída de la Casa Hernández, pero entonces ahora está viviendo, ¿es el Mazatlán o dónde vive? Se fue para allá, se aficionó para la astronomía y bueno, siempre me llevé muy bien con él, pero siempre era el director de esa Casa de Cultura, o sea, ibas y venías y él seguía siendo director, y para quien ha trabajado en la administración pública, pues sabe lo difícil que es sobrevivir a esos ires y venires de administraciones, o sea, él tenía ese talento a él. Pero estábamos ya a punto de ponerle un busto ahí, sí, definitivamente, porque sí, lo conocemos y en efecto le duró muchos años como director. Tuvo blancos y negros, tuvo etapas importantes. Y para nosotros era maravilloso, porque Juan Carlos y yo éramos como chicos malos, y a eso me refiero, a que éramos muy jóvenes y éramos muy irrespetuosos. O sea, nosotros en aquel entonces, Juan Carlos se la pasaba hablando de Alfred Jarry, ¿no? Le gustaba el teatro Pánico, de repente, en aquel entonces todavía hablaba de Carlos Castaneda y el Don del Águila. ¿Sabías que, bueno, ya te platicaré una anécdota de Carlos Castaneda? No, olvídate. Ya me convertí en ave cuando me aventé de un precipicio. No. No sé si eran las enseñanzas de Don Juan. Pero bueno, resulta que yo llegué como alguien de Televisa y platiqué con Daniel, y Daniel me dejó darle clases de teatro a niños chiquitos, ¿no? Y también daba clases de ajedrez, que era otra de mis pasiones en ese tiempo. Y entonces, una vez vi actuar a la compañía de Sergio Lozoya con Juan Carlos en, ¿cómo se llamaba? El Oso, ¿no? De Chekhov, creo. Los Pasos. Los Pasos de López de Rueda. Y lo vi, y algo que no haría hoy en día, dado que todos los golpes que me ha dado la vida, llegué con... Viste El Oso con Antón y Sergio Lozoya, y después ya viste Los Pasos de López de Rueda. Y me acerqué a platicar con Sergio Lozoya y le dije, mire, maestro, yo a usted no lo conozco, pero lo admiro, y ustedes son de un grupo profesional, no sé si se pudiese que usted, ¿verdad?, me diese una oportunidad como actor. No sé, déjame verlo. Ya se puso en su taco. Ya después Juan Carlos me platicó que lo vieron así como en sesión plenaria en el grupo, y esto decía, no, ese chico se ve bien sangrón, es un chico de Televisa. Es que sucedía algo que aquí es algo muy importante, que yo creo que en ocasiones, en diferentes momentos de nuestras vidas lo hemos retomado.
Cuando nosotros llegamos como compañía de teatro independiente, andábamos de gira, apenas iniciábamos en el teatro, no teníamos alguna escuela de formación formal. Claro. Y sí teníamos muchas ganas de desarrollar este oficio, hacíamos teatro escolar básicamente. Entonces nos sentíamos como marginados dentro de lo que es el teatro, ¿no? Precisamente las esferas de Televisa y los grandes teatros no pasaban por nuestras vidas. Nosotros queríamos hacer el gran teatro. Y de pronto nos dice el director, oye, hay un joven de aquí en la Casa de Cultura que quiere sumarse al equipo. Y de pronto, pero es que de pronto vemos entrar por la puerta a un muchacho alto, delgado, apuesto, con una bufanda. La pura envidia, te digo, un esa es la libro, pura envidia. un libro en la mano y que no hablaba. Pero fíjate, primero fue la descripción física, Fíjate. Y porque esa fue la imagen que nos dio y de pronto decía, pero él es de Televisa. Y sí, el prejuicio inmediato. O sea, Claro. Sergio, nosotros andamos en la friega y en las caravanas y nos traes a un divo y no quisimos. Es que Esa son, fue son, la- eso son las fue pa- eso fue típicas, real. pues bueno, es que son, es muy común dentro del medio, vamos a ser honestos, es muy común dentro del medio cuando te dicen que va a llegar un artista, donde efectivamente, ¿no? Cuando hay una etiqueta que viene de Televisa o viene de Telemundo o viene, híjole, lo primero que haces es bajar la guardia y pensar que la otra persona pues ya viene con actitudes ya de alto conocimiento, que sabe más que tú y a veces no te das cuenta que realmente es todo lo contrario, viene a sumar. Y yo creo que esa es parte Pero de la más que- sustancia, ¿no? Bueno, sí, hágansela una a una. Aquí lo que sucedía, porque sabíamos que era estudiante de Televisa, de hecho ya no estudiaba en Televisa, ya se había salido de la escuela, ya no le había gustado, pero su seriedad, su personalidad, porque sí era muy serio él cuando lo conocimos. No sé qué te pasó después. No, pero todavía paso por pedante, o sea, tengo como, Sí, soy como, no, pero hoy no llegué así con ustedes. No, No, definitivamente, porque todo él- lo porque contrario. En ese momento no llegó, ¿qué onda banda? Nada. Pero después, al final de cuentas, se desintegró esta compañía y ya después nos volvió a reunir Sergio, pero ya él como primer actor. Y le decía, la de vez teníamos razón. Pero sabes una cosa que es muy importante a lo mejor para la gente que nos está viendo, más allá de nuestras anécdotas personales, es que yo no lo sabía y yo creo que ustedes no lo sabían tampoco, Juan Carlos. O sea, yo creo que no sabían la clase de escuela que fue ese periodo y ese proceso de trabajo. Porque nosotros, y es verdad, nosotros trabajábamos en patios de escuelas al aire libre y entonces eso nos obligaba a ser como muy expresivos, ¿no? Y de eso pues a mí me ha marcado todavía hasta el presente, ¿no? Y siempre estábamos acostumbrados como a hablar muy fuerte para que nos escucharan en los patios y es algo a lo que ya lo platicamos un poco antes de entrar acá al aire sobre a lo que querías llegar, sobre la forma de actuar que tenemos ahora, pero había una cosa que sucedía muy importante en esa manera de actuar, o sea, aprendimos, había varias cosas muy importantes en ese proceso. Eso de divos pues no era, o sea, el teatro es asociación y lo que pasaba en esa compañía es que todos cargaban la utilería, todos cargaban acá, todos iban el vestuario de aquí para allá, cuando íbamos de gira todos nos hospedábamos como en los mismos lugares, ¿no? Y una cosa muy importante que también esa compañía enseñaba, ¿no? Era que el teatro, para que suceda, lo decía Peter Brook, era el espacio vacío, justamente, ¿no? Que para que el teatro sucediera tenía que haber una persona que hablara, una persona que oyera y además una persona que nos viera. Exacto. Ajá. Y creo que lo que sucede con muchas propuestas teatrales de ayer, de hoy, de siempre, es que los artistas se olvidan de que estamos trabajando para un público. Y creo que en esa compañía con Sergio, más allá de todos los errores técnicos y formales y los vicios que tú quieras, y sí estoy de acuerdo contigo, creo que esa vida, Juan Carlos, creo que era más importante. O sea, los vicios te los quitas, o sea, bueno, o quien esté abierto como para seguir estudiando, pero la verdad es que eso no lo... Y otra cosa muy importante, pagaban, Juan Carlos. Sí, O sea, para empezar. pagaban. O sea, era un trabajo, o sea, no era un hobby. Ajá. Sin tener formación actoral, nosotros tuvimos la oportunidad de vivir el teatro. O sea, súbete al escenario, ahí tienes al público, hazlo reír porque eran unas farsas las que hacíamos y salte a entregar de cuerpo y alma. La vivencia del teatro que tuvimos, el aprendizaje, más que técnico, más que formal, más que estético, era una cuestión de sobrevivencia y de vivir el teatro.
claro, nos hicimos grandes amigos. Éramos la compañía, 3 actores. Éramos Lara, Antón. Además de que yo creo que también tenía mucho que ver las tendencias de esa época, en la cual ustedes estaban prácticamente sumergidos bueno, trabajando juntos. Yo creo que tenía mucho que ver también las tendencias culturales, que había todavía había un poquito más de, a lo mejor, de cobijo dentro de lo que es el aspecto teatral, ¿no? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo viviste las giras? Por ejemplo, pero además una cosa inusitada, hoy somos dependientes al 100%, o sea, lo que ha hecho, perdón que lo mencione Juan Carlos, pero lo que ha hecho el aparato cultural en este país es que nos ha hecho totalmente dependientes de los estímulos que otorga el gobierno. O sea, por ejemplo, en la Ciudad de México, o sea, de donde yo vivo, o sea, no hay teatro escolar. O sea, claro, el gobierno no provoca teatro escolar y además tú como compañía independiente no puedes ir a vender funciones a las escuelas porque el gobierno no te lo permite. ¿Ya no? No, no te lo permite, ¿no? O sea, hay gente que lo hace a escondidas como en todos lados, pero no tendrías por qué esconderte por ganarte la vida, ¿no? O sea, eso es una situación. Y apoyar el programa de educación artística. Y además es muy discutible que el teatro que presentan las instituciones sea mejor que el teatro que presentan por fuera, ¿no? Es muy discutible. Siempre, porque es una cuestión de apreciación. Y en aquel entonces me maravillaba que ese aparato, nos quejábamos de que entonces tú mismo escribes, tú diriges, tú actúas, ¿no? Tú haces todo. Pero Sergio Lozoya además se iba a promover, acuérdate. O sea, era su trabajo. Todas las mañanas se desayunaba algo y se iba a recorrer todas las escuelas que tenemos por aquí a vender su obra. Y no creas que estábamos vendiendo Papito Querido o Albertano contra los monstruos, ¿no? O sea, vendíamos Pasos de Lope de Rueda, Teatro del Siglo de Oro Español, o sea, era muy difícil. Sí, definitivamente. Era muy difícil, la verdad, y lo vendía porque Sergio era muy buen vendedor. Ese es el contexto al que nos gustaría que nos llevaras, porque conocemos el gran mundo del teatro. Cuando todos empezamos a hacer teatro, pensamos en ser grandes actores. Sí, están en la Compañía Nacional de Teatro, es lo que quieres. Pero de pronto, a la gran mayoría de los actores de México nos golpea otra realidad. Son pocos o somos pocos, y toda la vida la vivimos en una resistencia para vivir de nuestro oficio y de intentar hacer las cosas bien, o al menos las cosas como las queremos hacer. Estamos hablando de los 90s. Ya estaba el neoliberalismo. Sí, tú y yo nos conocimos en los 80, finales de 80, y todo esto que siguió en los 90, sí. Y de pronto, ahorita hay muchos jóvenes que quizás quisieran ser actores y que de hecho se reúnen en grupos de fin de semana a hacer trabajos. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que lleva? Por ejemplo, ¿qué sucedió? ¿Por qué había esa compañía de teatro itinerante que andaba de pronto en Celaya, de pronto en el Estado de México? ¿Qué perseguíamos en ese sueñño? ¿Qué es lo que había? ¿Cuál era la incisión que nosotros culturalmente hacíamos? Yo me acuerdo de una cosa que tú decías, algo con lo que no estoy de acuerdo, pero en aquel tiempo me parecía muy bonito. Tú decías, los actores somos la nobleza de la humanidad, ¿no? Yo decía eso. Sí. Wow. Porque no es verdad, querido. No es como si, o sea, no es cierto. Decía yo eso. Porque siempre pensábamos en el oficio como lo más importante que existe. Y te lo puede decir un ingeniero, y te lo puede decir un arquitecto, te lo puede decir un contador, te lo puede decir un abogado, claro. No, es que sabes lo que sí he pensado. El problema del artista, en general, no nada más del actor, es que supone que está por encima o de manera paralela al resto de la humanidad. Y eso lo ves en las obras, querido. En las obras, por eso ves esa desvinculación con la gente. Lo que yo consideraba en ese momento que ahora... No lo justifica, ya eres otra persona. No, pero es que los digo, mira, existe esto. Dentro de nuestro sistema en el que vivimos, siempre debe haber unos contrapesos. Sí, siempre existen para que las sociedades se transformen y se evolucionen y se muevan. Los intelectuales, los maestros, los artistas, los que hacen literatura, siempre de alguna manera son los soportes de cuando los sistemas se van haciendo añejos, vienen a refrescar con las ideas y a mantener vivas. En ese momento, cuando uno sale a hacer teatro, no es la búsqueda de la fama, es la búsqueda de la realización. Pero y de pronto te encuentras en circunstancias, te topas de frente con las circunstancias en las que no existe el teatro en la mayoría de las comunidades en las que andábamos, que llegas a entrar allí y de pronto te estás dando cuenta del papel que estás jugando dentro de una sociedad. Y en ese momento es cuando tú ya empiezas a definir
precisamente la ruta que tú quieres llevar a cabo. Pero es un tema también, perdón, independientemente de lo que nada más hago este paréntesis, Sí, ¿no? Me refiero a que, mira, piénsalo en la edad, teníamos 18, 19 años, ¿no? O sea, te están pagando por hacer teatro, te estás yendo de gira, tienes una vida soñada, o sea, en aquel entonces hacíamos lo que se nos antojaba, en donde se nos antojaba, ¿no? Es muy distinto a tener las responsabilidades que tienes ahora. O sea, por supuesto que tienes ese dejo de pedantería en donde dices, soy la nobleza de la humanidad, porque mientras a esa edad, Me ¿no? estás defendiendo. Sí, claro, ahora yo mismo te ataco, yo mismo te defiendo. Estamos siendo dialécticos. Entonces, al mismo tiempo que tenemos a chicos de esa edad, ¿no? Estudiando la universidad y que tienen que trabajar el fin de semana en un lugar de hamburguesas, ¿no? Nosotros estábamos de gira. O sea, por supuesto que éramos unos privilegiados, ¿no? Sí. Y no nos dimos cuenta, quizá no nos dábamos cuenta porque no estábamos contentos. Porque claro, para nosotros éramos súper clavados a la hora de discutir el teatro. Decíamos, no, es que en Europa están haciendo esto, es que en Estados Unidos están haciendo esto. Claro. Es que y nosotros no nos dábamos cuenta que el fenómeno vivo que es el teatro lo estábamos protagonizando nosotros. Exacto. O sea, por estar volteando que a Grotowski, que a Eugenio Barba, que a Peter Brook, ¿no? Cuando nosotros éramos los protagonistas de esa historia y éramos unos privilegiados y me tomó mucho tiempo darme cuenta de eso. Y retomo un poquito la cuestión de las tendencias culturales y de cada época, porque de alguna manera creo que sí ha habido teatro. Ha habido teatro desde el enfoque diferente en lo que estamos viviendo actualmente. Yo recuerdo muy bien, y si ustedes me permiten compartírselos, hace poco precisamente estaba yo platicando con nuestro querido productor de aquí del programa. Yo le hablaba acerca de lo que era El diluvio que viene, cuando en 1976 lo presenta por primera vez con productor Héctor Bonilla. Me tocó verlo, a mí me quedó impactado, yo me quedé impactada y todavía tengo imágenes vivas de cuando entonces estaban cantando la de que llueva dinero y entonces empezó a salir del prácticamente Bellas Artes a caer dinero del techo. Era para mí impresionante ver toda esa producción que ellos hicieron y que en efecto era una producción de más de 100 personas en escena. Se podía en ese tiempo, exactamente. Eso es a lo que voy. Yo creo que las modificaciones, las tendencias y sobre todo los tiempos, incluso hasta económicos, políticos, si bien dices, las políticas culturales nos obligan a depender un poquito de lo que nos ajustan a las cuestiones de las becas o postulaciones en relación de convocatorias, en fin, para que de alguna manera pues pueda estar hasta cierto punto, de comillas, lo digo, bien remunerado. Sin embargo, yo creo que el teatro independiente ha surgido más actualmente. Digo, en este escenario, Teatro Fray Bartolomé de las Casas, lo hemos visto que en diferentes formas, ya como los mismos productores lo perciben, crean y hacen obras teatrales y sobre todo crean tendencias. Ahorita, por ejemplo, hay producciones que van muy a vogue de la época que estamos viviendo y desafortunadamente o afortunadamente tienen que irse mucho con la cuestión hasta a veces de la violencia para generar públicos, o bien para lo que son los niños, pues van con esas tendencias de influencias americanas que pues utilizan, como por ejemplo que mucho es de las botargas o extranjeras, ¿no? No solamente americanas, me refiero a extranjeras también, que vienen de Japón o vienen de China y que también son una influencia para generar teatro infantil. Entonces vienen modificando mucho esa parte también en la cuestión de los públicos. A ustedes, yo creo que una de las preocupaciones principales precisamente con este proyecto de Casa Vieja, que es en el cual me gustaría mucho que me platicaran al respecto, ¿qué es lo que quieren? ¿Cuál es la sustancia? Porque me imagino que van dirigidos a lo que son los jóvenes. Sí, mira, como decía que yo tengo otros datos, hay una parte que de la última encuesta que vi, que creo ya no han hecho otra de hábitos de consumo culturales, que hizo el INEGI o Conaculta, el 67% de los ciudadanos del Estado de México nunca habían visto teatro, 67%, más de la mitad. Sí existe el teatro y incluso muchas veces conocemos a los artistas y actores del teatro por nombre, porque no hemos ni asistido a sus obras de teatro, solo lo que la televisión nos replica. Uh-huh. Escuchando a una persona viendo televisión,
Le digo, es que para ti el mundo existe a partir de lo que sale en la televisión. Yo estaba escuchando a Deccan Dance y le digo, este grupo es fenomenal. Y dice, ¿y quién es Deccan Dance? Pues la cantante Lisa Gerrard es una de las mejores voces que he escuchado en mi vida. Pues ahí nadie la conoce, ¿de dónde saca? Porque no sale en la televisión, le decía yo. Uh-huh. Entonces sí sabemos que existe la realidad, pero el consumo hacia el arte no lo da. Quizás ahí lo que dice Irán, el privilegio sí lo teníamos cuando andábamos haciendo teatro escolar. Pero también vino a ser un accidente en nuestra vida, un accidente que era extraño. Claro, pero también, Juan Carlos, perdón, eso es que también yo estoy haciendo paréntesis, ¿no? Claro, pero también, pero a lo que me refiero, Juan Carlos, es que, mira, es una cosa es como definirlo, y lo mencionaba hace rato. O sea, no sabes si hay una predestinación, o sea, no sabes si hay un destino manifiesto, o sea, no sabes si es la providencia, o sea, no sabes si es un accidente, ¿no? A lo que me refiero. Yo soy muy escéptico en muchas cosas, pero cuando me resisto, ¿no? Siempre yo tengo años diciendo voy a dejar de hacer teatro, y siempre que digo voy a dejar de hacer teatro, ¿no? O sea, ocurren 700 cosas que hacen, ¿no? Que sigas haciendo teatro, ¿no? Claro. O sea, eso es algo en donde yo digo, ok, a ver, así, ¿qué quieres de mí? Entonces, evidentemente no puedo dejar de hacer teatro, pero sí es cierto, y hay que partir de la idea que, o sea, no solamente es Cuautitlán Izcalli, o sea, si hacemos también un comparativo, ¿no? De cuánta gente en México ha ido a una función de teatro, ¿no? Y eso sí es como muy importante, ¿sabes? Porque también tenemos un tema con la función que tiene la institución para que la gente vaya al teatro. Perdón, ahí en la Ciudad de México, en esa encuesta, el 42% de la ciudadanía del Instituto de la Ciudad de México nunca había ido al teatro. 42%. Imagínate, y aún así no tenemos en la capital, y aún así no tenemos un programa, ¿no? De teatro escolar. O sea, exacto, lo tenemos en pausa. Y tenemos la promesa desde hace varios años de que ese programa va a resolver, ¿sabes? Una cosa fantástica, además que es una contradicción bien grande y bien bonita de los teatros del INPA. ¿Sabes a qué hora salen los técnicos de teatro de trabajar? Como las 12, 2 de la mañana. 3 de la tarde su salida oficial. O sea, ¿a qué hora son las funciones de teatro? En la noche. Entonces, o sea, tenemos un tema ahí muy complicado. Exacto. O sea, quien hizo esa reestructuración, ¿no? O sea, no, perdón, no me quería quejar de eso, perdón. No, y de hecho hubo más o menos, yo creo que en el 2012, 2011, que dentro de lo que es la materia académica de las preparatorias, por ejemplo, en estos casos, hubo mucho que sí invitaban la Secretaría de Educación Pública a que los jóvenes asistieran al teatro. Claro. Hubo ese empuje, esa motivación, porque digo, de alguna manera se intentaba que los jóvenes, dentro de lo que era sus actividades estéticas, también tuvieran un poco de recreación artística. Claro. Y es que lo que decías mencionabas el teatro, ¿no? Como de botargas, que no necesariamente es de Estados Unidos, sino ahorita está muy en tendencia el anime, exacto, ¿no? Y los doramas, sí, ¿no? Todo eso está muy en tendencia. Muy en tendencia. Ajá. Uh-huh. Pero resulta que no hay, siento yo, Juan Carlos, que sí hay una especie de prejuicio sobre lo que sí es el teatro de lo que no es el teatro, ¿no? Y te lo ponía de ejemplo. Siempre, por ejemplo, yo vivo del otro lado de la Ciudad de México, del lado de Iztapalapa, y Iztapalapa, Juan Carlos, o sea, el gobierno progresista. ¿Sabes cuáles son las obras de teatro que llevan a los parques públicos? Botargas de Mickey Mouse, botargas de Bob Esponja, o sea, qué alta cultura, qué capital cultural de no sé dónde. Pues yo te digo, yo en mi experiencia como giras en la ciudad, en el país, donde he visto más dinero para el arte ha sido en Guanajuato, ¿no? Panista, ¿no? Y en Nuevo León, panista. Movimiento Ciudadano, perdónenme. Aclárame el prejuicio, Irán, de Mérida. ¿También hay mucho teatro allá por Mérida? No, yo sí lo he visto, de verdad. No, pero nada más aclárame el prejuicio de lo que es teatro. ¿Dices tú de lo que es o no? No, porque claramente, mira, ¿a qué te refieres? Claramente, nosotros siempre decimos, te lo comentaba antes, para quien no se acuerde, tuvimos un señor que se llama Enrique Alonso, a la que le decíamos Cachirulo, y entonces todas sus obras eran de princesas, y Hansel y Gretel, muy Disney, ahora sería muy Disney todo, ¿no? Y mucha gente se ha quedado con la idea de que teatro para niños o teatro para
jóvenes, Claro, tiene audiencias, tiene que ser el animalito, tiene que ser la coreografía, tiene que ser la canción, y entonces tú le presentas, te lo ponía así, y es un tema que está muy en boga, y es un tema que el Instituto, el Sistema de Teatros de México pone muy en boga. Teatros, fíjate, una obra para niños sobre infancias trans, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Es un tema muy fuerte, muy en boga, o sea, está en todo el mundo. Pero yo te aseguro que si le ofreces a los papás de esos niños que crecieron con Disney, con animalitos, ¿no? Le dices, ay, vamos a ver una obra sobre infancias trans, va a haber un choque. O sea, va a haber un choque. Exactamente, porque no estamos todavía completamente preparados. Pienso que no estamos caminando rutas distintas, no estamos debatiendo como nos gusta hacerlo toda la vida. Pero yo creo que estamos charlando. ¿Quieres que nos charlemos? Estamos charlando sobre dos perspectivas que incluso hay, tú eres el invitado, pero nos pasó cuando nos conocimos, cuando te fuiste a la Ciudad de México y me abandonas. Vamos a empezar. No, espérame. Pero quieren decir una aclaración. Antes de que empieces con tu debate, mi querido Juan, vamos a un pequeño corte y regresamos. ¿Qué te parece? Está muy padre la plática, muy padre la charla, así es que regresamos en unos segundos. Hola, ¿qué tal? Nos encontramos aquí en una de las empresas de alta costura, Montreal Colecciones, así es que nos da mucho gusto que nos reciba Eli, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. ¿Nos puedes platicar de Montreal? Sí, un poquito de la historia. Montreal es una empresa que surge en 1975, fundada por el señor Samuel Goldman. Al morir él hace unos años, su hija se hace cargo, Sara Goldman. Y después ya mi marido se hizo cargo hace 9 años de esta empresa. Es una empresa ya 100% mexicana. Damos trabajo como a 45 personas. Nos dedicamos a la confección de abrigos, chamarras, uniformes, blazers y lo que nos pidan de ropa. ¿Y esto es siempre a mayoreo o menudeo ustedes? Mayoreo y menudeo. Trabajamos para algunas empresas, Mexicana de Trajes, para el Ejército, DHL, para sindicatos. Tenemos algunas tiendas del norte muy fuerte porque la mayoría de la ropa que confeccionamos es para frío. Ok. ¿Cómo podemos llegar a ustedes? ¿A través de algún correo, redes sociales? El correo, facturación @originalesmontreal.com y la página de Originales Montreal. Ok, todo es a través de catálogo. A través de catálogo también. Muy bien, pues muchísimas gracias. No, Eli. al contrario, a ustedes por estar acá. Muchas Estamos gracias. a sus órdenes. Pues bueno, regresamos charlando con Mariluz Anela, que la verdad está poniendo esto muy padre, muy interesante, y sobre todo estamos conociendo polos muy, pues no distintos, es similares, pero con un contexto, con opiniones diferentes, y creo que Juan tenía algo muy importante que preguntarle precisamente a Iram. Habíamos quedado 2 circunstancias distintas. Y para poder llevar un poquito la cronología que teníamos de cuando Iram decide irse al Distrito Federal a realizar su actividad, él me decía, vente. Yo le decía, no, yo aquí me quedo en el Estado de México. Y eso nos ha permitido llevar 2 enfoques. De pronto, ahorita escucho, hablan de las becas, de los apoyos, de las políticas culturales y todo esto. Y donde en una ciudad donde sí se realizan las actividades teatrales, sí hay foros de teatro. Esa es la circunstancia es muy diferente en el Estado de México,
en esta zona, sobre todo de la zona norte. Entonces, eso es lo que también plantea y genera mucha incertidumbre, porque sí, hay teatro escolar, hay compañías que se dedican al teatro escolar, pero dentro de lo que es la cultura de consumo del teatro, este es uno de los temas. El otro tema es el desarrollo de los actores, los jóvenes que quieren, en un momento deciden y quieren dedicarse al teatro, para su desarrollo tienen que emigrar, y escuelas como el IMBA o la UNAM no tienen la matrícula suficiente para dar cabida a todos estos intereses. La gran mayoría del teatro se hace de manera autodidacta, y eso cuando hay eso, muchas veces nada más es el gusto. Sí, el teatro como teatro existe como tal, pero también existe dentro de una limitante y un rezago formativo que no permite que el actor aspire incluso a poder potencializar sus propios deseos creativos. Entonces son dos mundos distintos que no están peleados, porque aquí el invitado tiene la circunstancia de que está en la Ciudad de México con un montón de actores y realizadores, directores y dramaturgos peleando por los espacios, y aquí lo que no existe es ni siquiera espacios para la cultura y del teatro. Híjole, mira, hay un tema, creo que por ejemplo, el sistema del CCB, del Centro Cultural del Bosque, cuando tú metes un proyecto para obra de teatro, hay tabuladores, ¿sabes? Igual como si estuvieras en la ANDA. Entonces, este sistema que tú dices de profesionalización y experiencia, el sueldo que tú puedes meter en la nómina depende de la experiencia y de la escolaridad que tienen estos actores. O sea, tú me podrás decir, bueno, demuéstrame que tienes actuación 4 y no actuación 3, ¿no? Pues hay superdotados, pues hay personas que por más que le hagas y no hayan estudiado, ¿no? Pues son maravillosos en escena, ¿no? Ese es otro debate de antaño. ¿Qué es ser actor profesional? Claro, pero ¿Qué es para ti ser actor tú podrías ser profesional? actor profesional, pues es un actor que vive de su profesión, ¿no? O sea, eso es un actor Y profesional. para mí el actor profesional, que no lo encasillaría así, es aquel que puede desarrollar su potencial intelectual, emotivo y sensitivo para su profesión. Te lo voy a poner. Contar con las herramientas que le permitan ir y crecer y evolucionar dentro de los temas que él va a explorar. Pero permíteme ponerme entonces marxista, ¿no? Ya que lo estamos viendo de esa manera, ¿no? Dice Karl Marx, y perdónenme los libertarios, ¿no? De mi ley si se enojan si menciona a Marx, pero Marx lo decía con mucha claridad, ¿no? Y uno de los objetivos del trabajo es ser feliz. O sea, tú además de trabajar y además de ganarte tu sueldo, tienes derecho a ser pintor si quieres o de irte a pescar si quieres, ¿no? O sea, yo creo que eso es algo que ni libertarios ni nadie se podrían estar en contra de eso que decía Marx, ¿no? O sea, claramente tu trabajo, el problema es que lo único que tú tienes como asalariado, o sea, tú no tienes la tierra, ¿no? Tú no tienes los medios y los modos de producción. Lo que tienes es tu cuerpo como el actor, ¿no? Por lo tanto, en el momento en el que vendes lo único que tienes, estás alienando tu trabajo. O sea, en ese momento es prácticamente como si te convirtieras en un esclavo, ¿no? Entonces, el tema es que el actor no está peleado que el actor profesional gane su trabajo, pague la renta con su trabajo, con lo que gana, y al mismo tiempo tenga las capacidades que tú estás diciendo, ¿no? El problema, y lo hemos visto tú y yo, Juan Carlos, y tú lo has vivido como director. O sea, cuadra la agenda de un equipo de actores, ¿no? Para que tengamos ensayos. O sea, ya no es como antes lo vivíamos tú y yo. O sea, el ensayo para nosotros era sagrado. O sea, nosotros tenemos ensayo y cancelábamos todo por ir a ensayar. Ahora un actor tiene llamado, otro sale en un comercial, otro tiene que andar en zancos. O andan en 2, 3 obras simultáneamente. Sí, pero también es que ¿sabes? Tiene que ver, Juan Carlos, ¿dónde vas a explotar todas las cosas que tú dices en la escuela, en la academia? ¿Dónde el actor va a poner en práctica todo eso? Allí tú tocas un punto muy importante. Cuando se empieza a manejar en las artes, en cualquier disciplina artística, como precisamente como una chamba, como un trabajo, como una profesión, que tiene que tener un mercado laboral para trabajar y todo eso, de pronto, cuando se pone el acento allí, se olvida la esencia del por qué haces teatro. Una de las grandes polémicas que tengo yo con Diego Luna, que él ni lo sabe, pero algún día sabe que tienes esa polémica con él. Igual ya se entera, de que él decía que el teatro es un lugar para contar historias.
Y ayer que estaba revisando algunos videos, sí, de pronto cuando llevas a contar historias, conviertes en algo materialista el arte del teatro. Y esa es la parte en lo que digo. Entonces ya lo que la gente cuando llega al teatro, como precisamente el próximo entrevistado va a hablar de eso, que dice, y apenas los acabo de entrenar, les acabo de poner la primera obra y ya quieren cobrar, dice, cuando todavía no tienen la formación. Ya quieren chambear, porque el teatro se ha llevado a eso, poner el acento en cuánto debo cobrar porque soy profesional. Yo soy profesional a raíz de que cobro o a raíz de que tengo un desarrollo básico. Pero mira, para mí, te digo que para mí no está peleado. Vamos a ponernos, o sea, tú como actor que estás buscando una chamba y que haces un casting y que tienes que pagar tu renta, ¿no? O sea, es normal que tú llegues con un productor y le digas, oye, ¿cuánto me vas a pagar? O sea, es perfectamente normal, ¿no? De hecho, hay muchas obras, ¿no?, que yo he hecho en donde no he tenido capacidad de pagarle sueldo a alguien que termino actuándolas yo, o sea, porque ya sé que yo no le puedo decir a un actor, oye, échame la mano. Y sí tengo gente que me dice, oye, trabajo contigo. ¿Tú crees que el actor es un trabajador del teatro? Sí lo creo, sí creo que el actor. ¿En qué lo fundamenta? Nada más para saber. No, digo, pues si es una actividad, o sea, si tú quieres dedicarte a actor y quieres ser el actor profesional y el que desarrolle todas sus actividades, necesitas entrenarte, tomar clases de danza, porque lo que pasa con el teatro, amiguitos y amiguitas, ¿no?, que quieren ser actores y que quieren ser actrices, que porque es lo más fácil del mundo, resulta que es uno de los sistemas más demandantes y en donde necesitas una capacitación constante, porque acuérdate, y ese texto me lo mostraste tú sobre Grotowski, sobre el training, ¿no? ¿Para qué se entrena el actor? El actor se entrena básicamente, según Grotowski, ¿no?, te estoy mencionando a tu ex ídolo, ¿no? No, todavía. Todavía tu ídolo. Bueno, dice Grotowski que el actor se entrena, ¿no?, para postergar lo más posible la vejez. Con eso nos referimos a vencer que la elasticidad se te acabe, que la velocidad se te acabe, que la fuerza se te acabe. Pero curiosamente, Juan Carlos, ese training cuesta, Juan Carlos. O sea, tú no puedes estar en clases de danza y en clases de voz, o sea, todo eso cuesta. ¿Con qué lo vas a pagar? Quiero pensar. Perdón. Quiero pensarlo así y a lo mejor ustedes me van también un poquito a diferir y es muy lógico porque la verdad yo soy muy neófita en relación del teatro, pero a lo mejor va un poquito ligado con toda la cuestión de la cultura. Tú estabas comentando algo muy interesante. El actor, desde el momento en que se ve como un actor que está, o un productor o un director que está postulando una obra o está vendiendo una obra, tiene de entrada que verlo como un producto, o si no se sabotea a sí mismo. Porque de alguna manera, si no lo ves con esa circunstancia de poder generar dentro de todo el medio de creatividad, porque la creatividad es infinita, y entonces tú haces obras para vender y haces obras para alimentar el alma, haces obras para alimentar el estómago y sigues haciendo obras para alimentar el alma. Aquí bajo estas circunstancias y en cuestión cultural, dentro de lo que es el Estado de México, porque efectivamente hay dos polos, un poquito digamos que a lo mejor hay más audiencia o hay más fructifica más la cuestión del teatro o la industria del teatro en la Ciudad de México que aquí en el Estado de México, por las mismas a lo mejor alternativas o simplemente oportunidades que existen para poder hacerlo. Y entonces yo quiero entender, Juanito, que tú a lo que te refieres en estas circunstancias es que aquí no existen los medios para poder hacer que alguien que aspira a ser producto de teatro no tenga los medios como tales, que no tenga los espacios, pero los espacios los generamos donde sea, hasta en la calle, en el metro o hasta en los cuartos pequeños, ¿no? Tan así que hubo una tendencia de hacer microteatros. Sí, cada determinado tiempo regresa, sí. Exactamente. Entonces, o nos vemos como un producto o nos saboteamos. ¿Qué es lo que pasa ahí en esa parte? Correcto. ¿Qué alternativa se puede ofrecer ante un público que a lo mejor sí está ávido para ver teatro? ¿Y qué alternativas podemos ofrecerles a través de los actores para generar esa, pues a lo mejor esa misticidad que tanto se requiere aquí en el Estado de México?
Fíjate, Juan Carlos, antes de entrar a este bloque del programa, platicábamos sobre los espectáculos que vienen luego de Estados Unidos, o no de Estados Unidos, producciones de Estados Unidos que producimos en México, compramos la franquicia, ¿no? Las venden de esa manera y la producimos con actores mexicanos o actores latinoamericanos, ¿no? Y van a traer El Rey León dentro de poco, esa famosa apuesta que conocimos con Julianne Taymor, la directora que pues es una de las grandes directoras de cine y es una de las grandes directoras de teatro del presente, ¿no? Pero resulta que los precios que se calculan que va a haber son 1,200 pesos por persona, el más barato, 3,500 el más caro. Ajá. Y eso nos lleva también a un tema. La necesidad que tiene el público de ver teatro es más grande que la necesidad que tenemos nosotros de hacer teatro, Juan Carlos. Y yo te lo digo por mi experiencia, ¿no? Que lo he visto en espacios independientes, El Hormiguero, La Capilla, foros de la Ciudad de México, foros que andan ahí como se supone que son independientes, ¿no? O sea, boletos de 250 pesos en un foro de 50 personas, 3 personas, o sea, tú acuérdate de La Capilla con tu experiencia con El Escorial, ¿no? Y te puedo asegurar que El Rey León va a estar lleno. O sea, es un fenómeno interesante porque quiere decir que sí hay un público que quiere ir al teatro, pero no es un público al que nosotros tengamos la capacidad de convencer, porque a la hora de hacer nuestros productos o nuestras obras o nuestra arte o como la quieras llamar, para no usar como el término neoliberal y considerarnos a nosotros como productos culturales, ¿no? Pero, o sea, no estamos considerando al público, ¿no? Como parte del proceso que nosotros estamos haciendo. O sea, si el público es parte de nuestro proceso, ¿por qué no consideramos, ¿no? En nuestras propuestas algo que conecte con el público? Creo que ese es un tema. Ahí estás abriendo otro bloque. Pero es que tiene que ver con el actor, porque el actor, mira, porque sabes que el actor puede vivir del teatro, que creo que está implícito en lo que estás diciendo, y no solamente pienses en Cuautitlán Izcalli, porque se tienen que ir a la Ciudad de México, o sea, eso es algo, o sea, estamos pero aquí. Si el Estado de México tiene 16 millones de habitantes. Pero estamos a 20 kilómetros de donde está la zona de teatros, no solamente más importante de la Ciudad de México, la más representativa del país, y ese es un gran problema de chilangocentrismo, ¿no? O sea, al lugar al que tú te paras en los otros estados del país nos aborrecen porque suponen que nosotros, ¿no? O sea, somos el centro del universo. Cuando la verdad es que tenemos 200 propuestas teatrales en la Ciudad de México y estamos como en hormiguero. O sea, no alcanza el presupuesto para todos. O sea, estamos desempleados, ¿no? Estamos igual de desempleados que en los otros estados. Varios frentes, mira. Primero, el tema de la formación actoral, el entrenamiento. Aquí hablabas de mi gurú Grotowski, yo te hablaba de tu admirado Barba en ese tiempo. De que ni siquiera lo mencioné, ¿notaste? El Odin Teatro, pero yo me acuerdo. El Odin Teatro, ¿te acuerdas? Que esta compañía empezó trabajando en un espacio que ellos pagaban y todos tenían sus propios trabajos. Barba trabajaba en los astilleros, claro. Entonces ellos tenían la necesidad de hacer un teatro y para poderlo solventar tenían trabajo. Y decía él, nosotros dejamos de trabajar en estas actividades cuando nuestro teatro solitos empezó a tener una demanda. Claro. Pero si partimos de una identidad y una necesidad, esa posibilidad de construir un lenguaje artístico y teatral, esta es una de las generar esas condiciones. Tú mencionabas de que uno tiene que involucrarse en ese tema. Ese es uno de los temas, la formación del actor. ¿Qué tan entrenado está el actor? Un actor es a partir del momento en que se sube y se aprende un diálogo, aunque todo el tiempo tenga los brazos a los lados, ese es un actor, y está el actor que va al extremo, que hace de su herramienta de expresión todo un oficio y una profesión. Ese es el otro entrenamiento, el otro extremo. Ese es un tema. El otro tema, me estás hablando del público que consume El Rey León y llenas. Si hay público. Nosotros cuando hemos trabajado durante el oficio de los titiriteros, siempre estamos llegando durante 30 años aquí en el Estado de México a lugares donde nunca han visto títeres, frecuentemente aún en zonas urbanas como Cuautitlán Izcalli, y que a la vez nos sigue abriendo más trabajo. Yo sé que a la gente sí le gusta consumir el teatro, pero no existe mucha oferta de teatro. Otra cosa, los costos que se manejan en la Ciudad de México para muchos, incluso para mí, es inalcanzable. Esos precios de 650, irme al DF con mi hija y con
No, más el compañera, transporte, lo que pues, cuesta el malo. transporte en el Estado ese de es Y un lo México. que te tour. comes, Ajá. además. Y estamos hablando de alguien que vive dentro de una colonia de clase media, pero si nos vamos a los suburbios del Estado de México, esa gente no va a tener acceso al teatro. El teatro también sabes tú que se hace elitista. ¿Sí? ¿Quién va a pagar los 1,200 pesos para ir a ver El Rey León? Pues la gente que puede pagar, pero te juro que los niños de Jilotepec no van a ir. No, no, por supuesto que Y esos no. niños son los que no consumen teatro. Pero mira, exacto. Los niños no. Ajá. El problema no tanto es de dinero, es cómo los atraemos al teatro. Porque hay gente de Exacto. bajos recursos que junta para ir a ver a sus artistas o a enriquecerse. Pero en el teatro no estamos enganchando con ese público que dice, bueno, voy a juntar para ver. Exacto. ¿Sabes? ¿Estoy de acuerdo? Estrategias. Las entrevistas de cuando vino, perdón que lo mencione otra vez, a Bad Bunny, él sí, había gente que tú lo veías y decías, estás pagando 14,000 pesos por persona, y van 3 personas para ir a verlo, y no pagas por ir a ver a un actor de 300 pesos. El problema es, no estamos siendo atractivos. Una pregunta. Sí, Gloria Trevi vino a Tepozotlán y estuvo la plaza hasta el tope. Sí, pero hasta cierto punto, ¿quiénes son los responsables de que estos productos sí se vendan y que los productos... Es que no se trata de la calidad, se trata de hacer una No. conexión. Es como cuando decíamos hace tiempo en broma, ¿qué puede hacer la cucarachita haciéndose un cuento de teatro de títeres que lo llevábamos a las escuelas contra Dragon Ball, que sale todos los días y que nosotros vamos una sola vez? Un fenómeno sí se daba, que me he encontrado con ahora padres de familia que recuerdan en su infancia haber visto los títeres, incluso acordarse de las canciones que ellos vieron y que ahora son nuestros clientes, posibles clientes. Esa conexión que se hace, porque también vivimos en un sistema donde los medios de comunicación enajenan, adoctrinan y generan consumidores. Por eso Bad Bunny es un boom. Pero no existe la otra alternativa, precisamente la idea de la Casa Vieja, la otra cara del teatro en México. ¿Qué es lo que sucede para contrarrestar este contrapeso? Todo el mundo sabe de las grandes obras que se presentan en el Auditorio Nacional, pero ¿qué pasa con todo? La gran mayoría de los actores no están allí. Juan Carlos, y la verdad, Juan Carlos, es que lo menciono como referencia, pero la verdad es que no sé, más del 90% del teatro que se hace en este país, o sea, no sucede en el Centro Cultural del Bosque, no sucede en el IMBAL, no sucede en el FONCA, ¿no? No sucede, no está tengo allí. otros datos. No, vas a decir que sí se hace allí, claro que no. O sea, ve la cartelera, nada más, ve la cartelera de cualquier lugar en el país. O sea, hay una cantidad de lugares y centros culturales, casas de cultura, en donde se está presentando teatro de gente que no está cobrando por lo que está haciendo. Oye, incluso ya tomaste el tema de cuando se empezó a hablar, el porqué de la Casa Vieja, cuando el público empieza a abandonar los teatros porque empieza a buscar otras alternativas de entretenimiento, que empieza a dar el cine a la televisión, los programas como Netflix, los canales, que el público popular es más fácil acceder a ese tipo de eventos que al propio teatro, y el teatro, de ser el gran teatro que llenaba grandes escenarios, se vuelve teatro de cámara para 50 personas a las que llegan 3. Pero fue el mismo, ¿sabes? Perdón que me meta, vuelva a los griegos, ¿no? Pero fue el mismo fenómeno que pasó cuando los romanos institucionalizaron el teatro griego. Sí, claro. O sea, los griegos presentaban, ¿no? Obras pegadas en los todo un teatros de la día. montaña, y los romanos pues hicieron teatros como los que conocemos ahora, recintos elitistas. Además, a los romanos no les gustaba el teatro. Los romanos pues querían a los antilbanquis en la calle, querían las carreras de cuadrigas, querían el coliseo. A los romanos como que el teatro no les gustaba tanto. ¿Tú qué crees que el formato del teatro se haya Y el teatro reducido a callejero. públicos pequeños? Y el teatro callejero, claro, ¿eh? El formato del teatro, de los teatros se hayan reducido, o sea, de los grandes escenarios. Claro. Ahora el fenómeno este que platicas se reducen a pequeñas salas. ¿Tú a qué adjudicas el fenómeno? Hay varias cosas. Primero, pues yo pienso que el público sí determina el medio, ¿no? Yo lo veía, por ejemplo, estuvimos en el Teatro Julio Castillo con una obra llamada Temporal. Para quien no lo sepa, el Julio Castillo es un teatro enorme detrás del Auditorio Nacional, y entonces una obra de Flavio González Melo, La Tempestad de Shakespeare, a la que le puso Temporal como título de telenovela, y me tocó ser uno de los actores. Es un teatro inmenso y entonces requiere una proyección
como los actores de antes, ¿no? Como López Tarso, ¿no? Requiere ese cañón que tenían para proyectar la voz. Ya no lo tenemos, Juan Carlos. De verdad que es impresionante que des una función de teatro. Yo siempre dije, el día que esté en el Teatro Julio Castillo, ese día me voy a sentir soñado. No sabes qué dificultad técnica hacer que te escuche. Y eso que veníamos de trabajar en la calle. O sea, qué dificultad técnica. Ya no te hablo de la gente que nunca ha trabajado en teatros de ese tamaño. Hay un foro que se llama La Teatrería, en la colonia Roma también de la Ciudad de México. Y hay espacios, son pequeñitos, le caben las personas que tú dices y tienen los actores como de aquí a donde termina la mesa. Son los microcuartos que le llaman. No les escuchas. No les escuchas. Tú me platicabas en aquellos tiempos del método. O sea, estás como, ¿qué? O sea, no los oyes, te lo juro, haciendo teatro. El teatro hiperrealista que me platicabas de Los hijos de Héctor Mendoza, que de pronto aquí a esta altura no se escuchaba. Pero esto tiene una razón de ser, Juan Carlos, y creo que también el medio determina. Tú me estás hablando de una didáctica, ¿no? Y ¿qué pasa con lo que el actor necesita entrenar? ¿Qué pasa si el actor está usando el teatro como un medio para llegar a otro lado? ¿Qué pasa si el actor lo que necesita es llegar a la tele o es llegar al cine? Y el estilo de actuación de cine y de tele es totalmente diferente al del teatro. De hecho, aunque tú hayas estudiado para actor de teatro, para hacer cine necesitas reentrenarte, necesitas reeducarte. La proyección es totalmente diferente. Pregunta, ¿no parecería entonces que estamos haciendo un teatro de emergencia y de supervivencia, que nos estamos dejando llevar por las circunstancias del medio en vez de crear las propias circunstancias? Más bien yo le llamaría multiculturalidad. Multiculturalidad. Porque es una representación diferente a lo que de alguna manera quieres proyectar. O sea, y también es una forma de conquistar a los públicos, porque hay una cosa muy importante. Yo, por ejemplo, lo veo cuando tú vas a un bar y está un músico cantando en vivo. ¿Qué es lo que pasa cuando, por ejemplo, está con el audio a todo lo que da? Pues la gente ya no habla, grita, ¿no? Y a quien menos escucha es al cantante. ¿Qué es lo que pasa cuando un cantante pone el sonido módicamente elevado? Es más, puedo decir que hasta más bajito de lo normal. Y entonces, ¿qué es lo que hace? La tendencia de la gente, baja el volumen. Y al final de cuentas termina susurrando o de plano termina callados, escuchando al que está cantando. Es algo así como una especie de materia educativa también auditiva en relación del teatro, cuando no tienes todos los implementos auditivos, ¿no? Que son los audios, el Pro Tool, en fin, todo esto que te ayuda, pues de alguna manera a enriquecer también tu obra, ¿no? Quiero suponerlo desde ese también enfoque. Yo creo que el sistema que tú estás proponiendo o la preocupación que tienes me recuerda mucho al teatro que hacía Tadeusz Kantor. Entonces, Tadeusz Kantor trabajaba con obreros, ¿sabes? O sea, no eran actores profesionales con los que trabajaba Tadeusz Kantor, y era efectivamente, o sea, terminaban los turnos de la fábrica y él se ponía a trabajar con ellos y hacía unos montajes maravillosos, ¿no? El teatro carcelario. Sí, bueno, acuérdate de Augusto Boal también, ¿no? Entonces llega el momento en donde yo creo que la única manera en este mundo, en este medio en el que vivimos ahorita, precisamente sí estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, sí creo que la didáctica, creo que el medio desde donde puedes tomar actores que hagan esto, y si no, mira los encuentros de amantes del teatro, ¿no? O ve las muestras nacionales las muestras estatales que tenemos en los diferentes estados, o el encuentro interuniversitario de teatro, que son básicamente grupo de estudiantes, ¿no? De jóvenes que se alocan y que hacen lo que tú estás diciendo, ¿no? Súper entrenados, tocan el cello, andan en ¿cómo se llaman? La danza aérea, ¿no? Hacen todo ese tipo de cosas, ¿no? Y no tienen otra preocupación que amar al teatro. Entonces yo creo que un equipo de actores, ¿no? Que puedas tener formados, enfocados al teatro, creo que sí podrían hacer lo que tú estás diciendo. En este medio, en donde el actor busca trabajar en la tele o en el cine o en los comerciales, es muy diferente que te des el tiempo. Vas a ver cuando nos veamos en el video. O sea, los que estamos acostumbrados a actuar en el teatro, o sea, somos como sobreactuados, aunque estemos como normales, frente a la cámara tenemos como que hacemos el dengue, y el actor está buscando controlar eso, el actor está buscando no ser como en el teatro, eso es lo que está buscando el actor, por eso los ves tan bajos de energía cuando los ves en el teatro. Ahora, ¿qué estrategias se podría de alguna manera implementar para precisamente atacar un poquito la angustia que tienes alrededor de lo que es precisamente la industria del teatro aquí en el estado? ¿Qué se puede proponer? ¿Alguna escuela
que pueda trabajar bajo las condiciones rigurosas de una persona profesional que se dedique efectivamente al teatro y que implemente talleres, en fin, tú platícame un poquito qué necesidades cuenta aquí las carencias que tanto marcas. Decía Irán de los actores que su aspiración de llegar al cine o la televisión, pues en los 90 se vio mucho que incluso las escuelas de Bellas Artes, los actores querían ser Gaeles García, Diego Lunas. La industria del cine empezó a jalar el nuevo cine empezó a jalar ese interés de los jóvenes, interés muy válidos. En Estados Unidos existía el Actor Studios, que era escuelas de formación para actores de cine. Y ahora es para dramaturgos también. Y había para... En México no se da, el actor una vez más tiene que adaptarse a las circunstancias. A eso me refiero, que estamos haciendo como un teatro emergente. Porque está el tema de la pedagogía. No importa, o sea, tenemos que sobrevivir, tenemos que subsistir y para poder hacer lo que queremos. Como vayamos, parchados, bien entrenados, lo que sea. Pero no existe un programa, un proyecto donde existe esa pedagogía. Hace rato hablábamos del teatro infantil en las casas de cultura. Así es. Sí, a los niños se visten de personajitos y salen y todo se ve muy bonito, los papás están muy contentos, como en los jardines de niños bailan y todo. Pero hablando con el entrenador que trabaja ese tema, decía él, los niños ahora son más sedentarios, ya no juegan, no corren, no brincan como antes, ya traen problemas de columnas desviadas, columnas amarradas. En la pedagogía que tiene que existir, se tiene que desarrollar eso, porque una de las cosas que yo en ese tiempo le decía al director de Casa de Cultura, digo, es que venimos a más de chambones a trabajar para poder sobrevivir, pero no trabajamos sobre un programa pedagógico, no estamos viendo las circunstancias o las necesidades con las que nos llegan los alumnos. Algo que hacíamos mucho en el caso de taller de teatro, es que había incluso clases de orientación vocacional, necesitábamos hablar los temas, a reflexionar sobre qué es el amor, qué es la violencia, qué es la amistad, qué es esto, para abrir el marco. Claro. Tenía maestros de educación artística de secundaria que necesitaban abrir su abanico, no solo de la disciplina artística que manejaban, que casi siempre era danza o música, no, tenían que manejar pintura y teatro, entonces iban a las casas. Allí, por ahí me tocó la experiencia con un maestro que descubrió el por qué era maestro y la importancia de la docencia, de la educación artística. Ese tipo de temas que como sociedad también nos ayudan a crecer, son de lo que yo en lo personal no estoy viendo. Estoy viendo un teatro corriendo, apresurado, buscando destacar. ¿Cuántos de los actores que hacen, que luego salen de las escuelas muy bien preparados, poco a poco van perdiendo todo lo que fueron aprendiendo, porque la urgencia de trabajar hoy de Power Ranger, hoy voy a hacer... Oye, yo trabajé de Power Ranger, perdón. De villano. En otro tiempo, fui villano, yo era el villano. El mejor villano de Power Ranger. Yo era el uno negro, que era y se divertía muchísimo. Sí, es muy divertido trabajar en fiestas infantiles, se lo recomiendo. ¿Y qué pasaba con los actores que eran los Power Rangers? No, pues o sea, sales de la fiesta de Power Ranger y de ahí te vas corriendo al llamado del comercial, o sea, vas corriendo la chuleta todo el tiempo. Hacías teatro existencialista. Claro, ¿no? Es que hay que hacer de todo. Esa es la emergencia del actor en la que empieza, y muchas veces el actor se vuelve parte de la demanda de contratación. El actor que aspiraba a llevar un desarrollo temático, vamos a ver, un Tadeusz Kantor, un Grotowski, una escuela de ese tipo de Stanislavski, hacer teatro del método, lo que buscara, no tiene muchas veces esa oportunidad por la urgencia de estar buscando la chamba o la beca. No existen esos espacios si no los subvencionas tú. Yo creo, Juan Carlos, que no hay que pelearse un poco con el... Es que mira, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que tú estás diciendo, porque yo crecí en el mismo lugar donde creciste tú, ni siquiera es una metáfora, o sea, mucho del teatro que hicimos al principio lo hicimos juntos, ¿no? Pero mira, yo aprendí, cuando estudié teatro, me dieron historia del teatro y empezábamos con los griegos, ¿sabes? Y teníamos que leer a Eurípides, teníamos que leer a Esquilo, y teníamos que leer a Sófocles, y tenemos que leer a Aristófanes, ¿no? Y de repente tú replica ese modelo con las personas que tenemos ahora. Imposible, o sea, no se puede. O sea,
porque estamos hablando de una generación que si nosotros no leíamos, ¿no? Porque éramos raros los que nunca hemos leído en este país, ¿no? Pero en ahora leemos menos, ¿sabes? O sea, ni siquiera podemos hablar ya de videos de YouTube, estamos consumiendo contenidos en TikTok, ¿sabes? O sea, eso es algo que sí está sucediendo. Exacto. Y eso es con adultos. Y entonces la pregunta que yo me haría en este caso, bueno, ¿cómo adaptamos? Es que es inevitable la velocidad que tú estás mencionando, porque la gente incluso está consumiendo información a otra velocidad, se vive a otro ritmo, ¿no? Es muy complicado como volver a aquello. O sea, Habría que retomar el tema del movimiento de la contracultura. Sí, pero no va a suceder de un día al otro. O sea, tú tómate un grupo de actores de 15, 16 años para entrenarlos y ya traen esa dinámica del TikTok, claro, ¿no? O sea, y no es que sea nada más el TikTok, ya es una manera de pensar, ya es una manera de ver el mundo, ¿no? Claro, que no es ni mejor ni peor que la que nosotros nos tocó, solamente es una manera distinta y es una manera muy respetable, pues, ¿no? Y entonces es adaptarse a los cambios, adaptarse a lo que es pues incluso la invasión tecnológica que desafortunadamente o afortunadamente pues nos está llegando por todos lados, ¿no? Y desde ahí creo que hay un tema, y me quiero regresar a donde empecé, con Sergio Lozoya. O sea, ¿qué es lo que hacía Sergio Lozoya con nuestro grupo que era exitoso? Se la pasaba vendiendo nuestro trabajo, ¿sabes? O sea, Lozoya no lo veía como que estábamos haciendo el gran arte. Él iba a las escuelas y era el tema, mira, te vendo el boleto en 10 pesos, el maestro se queda con 2, él no se queda con 5 y nosotros nos llevamos 5. De ahí salía nuestro sueldo, ¿no? De ahí, en esa utopía, entre comillas, de ahí salía nuestro sueldo, de ahí nos íbamos de gira. O sea, eso era posible porque sí teníamos un sustento económico que dijera, vamos a quedarnos haciendo teatro aquí, ¿no? Claro, exactamente. Sí, la sustentabilidad o la autosustentabilidad es válida y es valiosa, pero cuando el actor se ve atrapado en ese torbellino de supervivencia, es cuando precisamente, incluso las motivadoras que lo llevaron a hacer teatro, lo que él buscaba, no acaba siendo eso, acaban siendo el córrele a la audición, trabaja en 3 obras, porque de pronto cuando la economía, las necesidades económicas se empiezan a ahorcar, tú empiezas a abandonar la razón al origen que te llevó a abrazar ese oficio. Y ahí estamos atrapados por el sistema, en esa vorágine. Tenemos un sistema que depende del gobierno y yo creo que el Estado tiene que meter manos, yo sí creo que el Estado tiene que meter manos en esto, ¿no? Tenemos el sistema de la Compañía Nacional de Teatro, tenemos que desde hace unos años, ¿no? Es una compañía estable y ellos no pueden hacer nada y entonces hacen audición y les pagan, ¿no? Un sueldo mensual y están entrenando o deberían estar entrenando todo el tiempo para estar haciendo sus obras de teatro y tienen un elenco estable. O sea, yo pienso que debería ser una propuesta, ¿no? Que tal vez en los municipios o tal vez en el estado, aquí mismo en Cuautitlán Izcalli, donde supongo que las autoridades son muy sensibles, tendrán por ahí alguna partida presupuestal por ahí, pero sí podría ser una compañía estatal, regional, ¿no? En donde se pudiera desarrollar eso y no pueden hacer otra cosa que teatro, ¿no? Y desde ahí podrías desarrollar el discurso, ¿no? Incluso hasta hubo hace algunos años también una crisis en relación de lo que mencionas con respecto a lo que son las convocatorias, cuando tú postulabas para proyectos culturales precisamente, donde de repente salían, pues bueno, algunas propuestas para poder ser partícipe en la postulación, ya sea de teatro, de danza, de música, en fin, y resulta ser que siempre los ganadores eran los mismos. Y esa crisis pues hizo que se rompiera prácticamente normas o protocolos donde ya decían, bueno, pues entonces las postulaciones en el distrito únicamente van a ser para el distrito. Ya no había esa oportunidad para que incluso postulantes del Estado de México pudieran entrar en algunos rubros dentro de esas convocatorias. Aquí en el Estado de México, para serte franca, estoy de acuerdo con Juan, no ha habido algo similar o algo semejante. Estamos completamente olvidados en relación gobierno con respecto a la cultura y pese a que me tengo que decirlo pues en todos los sentidos, no solamente en cuestión de teatro, sino también en todas las otras materias y que efectivamente surgen, como bien lo dices, pues bueno, compañías emergentes. ¿Por qué? Porque una de las cosas que no puede morir es el arte y para que exista el arte tiene que haber efectivamente pues quien lo ejerza.
acaba de cerrar una convocatoria, no me acuerdo cómo se llama, pero la convocatoria te pide que garantices el 30% de la beca que vas a pedir. O sea, que tú en producción, y es una beca del gobierno. Entonces, pensando, ¿no? Una beca, 350 mil pesos, ¿no? Necesitas que poder garantizar 100 mil pesos, ¿no? Más o menos, 30% más o menos, ¿no? Resulta que eso implica que tú ya tengas un aparato empresarial, que tú ya tengas un donatario, que tú ya tengas un contacto con la iniciativa privada, si no, no puedes entrar en esa beca. La otra cosa es, o sea, ¿cómo se hace? Se hace desde afuera, pero ¿cómo le haces para mantener ese esfuerzo? Esos actores que van a estar contigo eventualmente van a soñar con trabajar en una telenovela. O sea, eso no lo puedes evitar, pues. Eso es, los actores son así, o sea, ¿no? O sea, ¿cómo le haces para que esos actores se queden contigo? Nosotros estábamos locos en ese tiempo, ¿no? Y no queríamos hacer otra cosa más que teatro. Pero, o sea, ¿cómo le haces para que esos locos de ahora se conecten con este tipo de discurso, ¿no? Existen formas que no tiene que ser precisamente el adaptarse a las circunstancias. Ahora con los temas de pymes y emprendimientos, tú puedes generar proyectos autónomos, autosustentables, pero pasa esto, que es la parte que yo insisto, de que si estamos esperando que las cosas se den, seguimos en que papá gobierno nos siga manteniendo a todos. Y no estamos Pero es que no nos mantiene, Juan Carlos. El problema, y eso es lo peor. El problema es que no nos mantiene. O sea, el problema es que es una fantasía. Porque la gente que con una beca o con un apoyo de 2,000 pesos puedes vivir. O sea, esa es una de las falacias más grandes de la gente que se pone esos apoyos. Bueno, no es que no quiero decir qué se deba de hacer, no es el propósito. Partimos, ahorita lo decía Lulú, del joven, de ese joven que hoy dice quiero ser actor como alguna vez nosotros. Y vamos a mi historia, que es un poquito antes que la tuya. Pues yo me paro en Tepoztlán y no existían casas de cultura, no existían dónde hacer teatro, y que de pronto digo, ¿dónde empiezo a hacer teatro? Me voy al CCH, estoy en un taller un tiempo, que era un taller, y medio me estoy allí, y de pronto circunstancialmente me encuentro precisamente en el Museo del Virreinato, a la compañía de Sergio Lozoya, y ahí voy y me subo a ese tren, y empiezo a trabajar con ellos, pero de una manera sin formación, nada más acuérdate, las clases de voz, y haz ejercicios como puedas y aviéntate al ruedo. Y una de las cosas que hacíamos nosotros por ese entusiasmo era empezar a leer, a buscar a los teóricos, a ser autodidactas. Tú me presentaste a Nicolás Núñez en la literatura cuando andábamos en esos temas. Pero esa carrera, al final de cuentas, es de resistencia, no es de formación y no es de oportunidades. Y la gran mayoría de los actores que trabajan en México, así es como llegan. Por eso digo, un teatro de emergente, llégate y sobrevive como pueda. Y de pronto la economía se vuelve nuestra principal razón de ser en el teatro, estar buscando las becas, que las contrataciones y todo, y ya no el placer de hacer teatro por el teatro mismo. Yo por eso me fui a la televisión a escribir guiones. Pues era más rentable. Pues es parecido a lo que hacen otros actores, tener trabajos alternos, para poder seguir, te vuelves patrocinador de tu propio proyecto. Claro. Y esa es una muy buena opción. Exacto. Pues es tu ejemplo y es el mío, ¿no? Por suerte, pero muchos jóvenes desafortunadamente, incluso la orientación vocacional no la tienen. De pronto también se van con esos sueños de trabajar en grandes obras musicales y todo eso, porque es lo que les llega. Ese también es el tema, la forma en que a estos muchachos se les orienta. O jóvenes que empiezan a hacer teatro, ni siquiera tienen una idea de dónde estudiar, y empiezan a hacer teatro. Cuando yo conocí a Grotowski por ti, porque tú me prestaste ese libro de Hacia un teatro pobre, yo me volvía loco, yo quiero hacer esto. ¿Y dónde lo hago? Pues no había dónde lo hicieran, porque no había escuelas de eso, había que crearlas. Pero yo en ese tiempo estaba con mi formación básica de entrenamiento corporal, yo no podía hacer este tipo de trabajos, y además ni quien me dirigiera. Acabé saliendo de la compañía de Sergio Lozoya y empecé a dirigir teatro con el sueño de formar actores que hicieran eso. O sea, empecé a cubrir esa necesidad que yo no tenía. Y esa experiencia la viven muchos actores, muchos actores. Pues la verdad es que es una plática, y en lo que desenredamos la madeja y todo nos llevaríamos, híjole, yo creo que toda
todo un debate de más de 4 horas. Y ya vi que necesitamos, ¿sabes qué? Una mesa sí, como para hacer el formato con así dominó. como. La verdad sí, porque créanme que pues es parte de la problemática que vivimos también dentro de lo que es la cultura y que finalmente pues forma parte también dentro, pues desafortunadamente de nuestro modus vivendis, porque es algo que no podemos solucionar de la noche a la mañana. Sin embargo, lo importante es que se está haciendo, no dejar de hacerlo, no dejar de crear, porque es lo único que salva al mundo y a los jóvenes también. Los alejamos un poquito de lo que es las drogas, los alejamos de lo que es consumir basura, se puede decir así, como lo decía nuestro querido productor Enrique, por poner un ejemplo, y perdón que lo considere así, pero finalmente es algo que se vende. Pero sin embargo está la otra parte, donde efectivamente existe la sustancia importante para todos nosotros y para todos los jóvenes y niños que están pues prácticamente bebiendo de todo lo que es el teatro. Conclusiones, queridos amigos. Pues mira, yo creo que más allá del agradecimiento nuevamente por haberme permitido, por haberme escuchado y haberme expresado, sería importante, saben que invitaran a mi socia, ¿no? Anabel Domínguez, que tiene como, se me hace que en lo que tú quieres ver sobre lo académico, es la productora de mis obras, ¿no? Qué bonito. Ajá. Entonces creo que va a ser como muy interesante. Ella lo ha visto más desde la didáctica, yo desgraciadamente nunca he sido profesor, ¿no? Pero sí creo que hay que encontrar es que me choca un poco esta idea de si quieres, puedes. Si no logras las cosas es porque no te has esforzado lo suficiente. Me molesta un poco el tema como de la meritocracia en todo esto, porque todos también partimos de nuestras circunstancias y creo que cada circunstancia es importante y creo que cada realidad y la manera en la que alguien llega a sus conclusiones es valiosa y creo que podemos aprender de cada persona, el actor que quiere estar en la tele o el actor que quiere estar en el cine, ¿no? Hace 2 años tuvimos una experiencia muy bonita con una lectura dramatizada de un texto que escribí, que ya lo conocerán cuando lo montemos, y trabajé con puros actores de televisión. O sea, trabajé con actores de tele y había un coordinado de actores de teatro. Los actores más disciplinados, los que llegaron primero, los que hicieron menos conflicto, fueron los actores de televisión. Entonces, pues eso me llevó como a revalorar un poco lo que yo creía de lo que era la disciplina teatral, ¿no? Por supuesto. Porque además eran actores de filosofía y letras, entonces todos traían un tema y yo de hecho estudié en filosofía y letras, de hecho ahorita estoy estudiando historia en filosofía, pero sí tú le pides a un actor, Juan Carlos, y creo que es un poco lo que platicábamos, tú necesitas que el actor abra la puerta que está allá, ¿no? Por favor, abre la puerta que está allá. Estos actores, en lugar de abrir la puerta o de darte su representación física de cómo lo harían, dice, ¿por qué tengo que abrir la puerta? ¿Cuál es exacta? O sea, una cantidad de cosas, ¿no? Para no hacer las cosas, ¿no? Claro. O sea, cuando realmente tendríamos que estar buscando alternativas para así hacerlas. Entonces, pues nada más, creo que tenemos que buscar la alternativa. Creo que no es verdad que nada más basta con esforzarse para que sucedan las cosas. Decía Michael Jordan, y perdón la cita chabacana, pero decía Michael Jordan en un libro que escribió sobre superación personal, que no se trataba de entrenar todos los días, ¿no? Porque si tú usabas la técnica equivocada, lo único que iba a pasar es que te ibas a convertir en maestro de hacer mal las cosas, ¿no? Entonces, creo que se trata de optimizar nuestro esfuerzo para que sea menos frustrante y sea menos problemático lo que hagamos en la vida, ¿no? También venimos a ser felices, ¿no? No nada más se trata de preocuparnos por Trump, ¿no? Claro, por supuesto. Irán, pues de verdad yo te agradezco infinitamente tu valiosísimo tiempo y sobre todo toda esta plática enriquecedora que fíjate que nos dejas reflexionando y sobre todo una reflexión muy importante para ti en estos momentos que pudieras brindarle a todos aquellos que están escuchándote. Estoy muy de acuerdo con Juan Carlos, y bueno, digamos, es casi como mi hermano no casi, es mi hermano de profesión, y quisiera decirles que sí tiene mucho razón. Esta es una carrera de resistencia. Es verdad que muchas de las personas que nosotros conocimos y que hacían teatro con nosotros cuando empezamos ya no se dedican a esto desde hace mucho. Entonces creo que es muy importante que vean que esto es un elemento de resistencia, pero también es un elemento de locura. ¿A qué me refiero con locura? Que tienen que hacer ustedes las cosas, aunque todo el mundo les diga que están equivocados. Entonces creo que la única persona a la que tienen que complacer en esta vida, pues es a ustedes mismos. Entonces, ustedes mismas. Entonces
Eso es lo que yo les diría. Muchas gracias. Juan. Pues antemano agradecerte. Agradecer por abrigar este tema del teatro, abrir Gracias. esta posibilidad de este canal específicamente de teatro, pues los agradezco mucho. A Irán Molina yo tenía la preocupación, dije, es que este hombre da para 4 o 5 programas, es para un canal. Exacto, es una Tus institución. vivencias han sido tan grandes, tan ricas, tan variadas, tan diferentes, que cuando... Y eso que no he hablado de los Power Rangers, Ajá, imagínate. esa parte es bien bonita. De cuando, y ojalá sigamos adelante porque a mí Irán es un ejemplo de resistencia y de lucha y no de mártir, un tipo que va con la cara y con la alegría siempre Claro. y con el entusiasmo y el coraje. Y ese es un ejemplo de un teatro, cuando uno quiere hacer el teatro, todo lo que tiene que hacer, cuando se quiere dedicar a la dramaturgia, todo lo que tiene que hacer. Y esa es la idea de estos programas, mostrar los diferentes perfiles de la gente que lucha por el día a día. Próximamente tendremos a Anabel Domínguez, Ujú. que Así ella va a es. hablar de su experiencia en la lucha por vivir del teatro, pero con una formación profesional que le lleva a buscar otros anhelos y otro tipo de teatro. Vamos a conocer a Marco León del grupo Matlacincas, que ese es el teatro colectivo de los 70s, viajando por el país, haciendo espectáculos y además de manera autodidacta, preparándose y entrenándose profesionalmente. O sea, es variada los diferentes rostros, las Así diferentes es. caras del teatro en México. Irán es un gran amigo, nos vemos poco, pero cuando nos vemos nos da cuerda para vernos diario. Yo creo que no nos vemos porque no haríamos teatro y nos la pasaríamos platicando y criticando al teatro. Nos divertíamos mucho criticando el teatro antes nosotros dos. Muy bien. Y te agradezco que nos acompañaras, que inaugures este programa y que no sea la última vez. Yo creo que va a dar para más. Imagínate que ahora hablemos, programa dedicado a hablar de Grotowski. Programa dedicado a hablar de Barba. Bertolt Brecht. Bertolt Brecht, de Peter Brook, de bla, bla, bla. Hay mucho que dar en este tema. Muy Perdón, bien. ya me había despedido, creo que considerando las circunstancias aciagas que se nos ven en la política internacional, ¿no? Creo que es muy importante retomar el teatro como resistencia. Creo que a partir del arte, ¿no?, y de la creatividad podemos resistir, ¿no?, y podemos preservar y conservar nuestra identidad cultural, ¿no?, de lo que somos. Eso Ajá. es lo más importante. Ajá. ¿Tienes Conservar algo en nuestra cartelera? identidad cultural. No, estoy ensayando 2 nuevos proyectos, pero todavía no. Tu página, ¿dónde Todavía te no. pueden seguir? Irán Molina Dramaturgo allá en Facebook, ¿no?, que es la página que tengo todo lo que tienen todos, pero realmente todo lo concentro en esa Estrena página. una obra por Ahí semana. vamos a poder ver tu cartelera Ajá, de los y- proyectos próximos. Irán Molina Dramaturgo en Facebook. Ok. Ajá. Muy bien. Pues muchísimas gracias a ambos, muchas gracias, Juan. La verdad es que pues estamos muy contentos de poder tener a estos gigantes aquí en Charlando con Mariluz Anela y que pues todavía falta mucho hilo que desenredar. Qué placer. Muchísimas gracias. Qué placer. Que tengan muy buena noche y nos vemos la próxima. Nos encontramos en Funerales ISA con el apoyo de la Asociación Civil Rosberg Va de tu mano, y de la cual ahorita en unos momentos más vamos a ingresar con lo que son los encargados de lo que son los funerales ISA y de las cuales pues de alguna manera nos van a explicar de qué servicios son con los que cuentan y sobre todo para esos momentos difíciles en los cuales nuestros familiares pues siempre esperan ese trato cálido y amable y sobre todo humanitario para cuando nuestros familiares trascienden. Así es que en unos momentos más estamos con ellos. Buenas tardes, mi nombre es Juan Carlos González, soy el representante de Funerales ISA. Ofrecemos los servicios de inhumación, cremación, traslados, tanto nacionales como internacionales, la preparación y arreglo estético del cuerpo. Ofrecemos asesoría legal en los ministerios públicos para que los familiares puedan recuperar más rápido a su ser querido. Tenemos contrato tanto de necesidad inmediata como un plan de previsión a futuro para personas que
que desean comprarlo con anticipación para algún ser querido que se encuentra enfermo o alguna persona que ya es muy grande. Abarcamos toda la zona metropolitana, la Ciudad de México, y realizamos traslados a todos los estados de la República Mexicana. Aquí los más cercanos, digamos, son Tepoztlán, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Teoloyucan, Huehuetoca, Coyotepec, Melchor Ocampo, Tultitlán, Tultepec, pero básicamente a donde nos llamen nosotros vamos, incluso sea Ecatepec, Los Reyes, La Paz, Texcoco, manejamos todos los municipios. El servicio básico consta de un ataúd de metal, este es de lámina y viene en tela de raso. Posteriormente son ataúdes en madera de pino, algunos vienen lisos, otros con grabados, con figuras desmontables, o igual tenemos las cúpulas, esas son ya de diferentes maderas, tenemos tanto de banac como de madera de cedro, y igual vienen con vestidura más fina en veluro o terciopelo. En los planes de previsión a futuro, normalmente se les pide un anticipo del 20 o 30% al familiar, y los demás pagos nos los van realizando mes con mes en un lapso de un año o año y medio. Tenemos una página en Facebook, se llama Funerales ISA, y en Google es donde nos pueden encontrar igual como Funerales ISA. Nuestro teléfono de aquí de la oficina es el 55 58 76 93 01 o 55 21 15 44 19 o 55 21 15 23 77 para tener una atención personalizada de parte de nosotros. Mi nombre es Juan Carlos González y mi compañera es Rosa Reina Flores. Hola, ¿qué tal? Mucho Básicamente gusto. somos quienes estamos a cargo de la agencia y al igual nos apoyamos de otras personas que están completamente especializadas en el ramo, tanto embalsamadores como carroceros o otro tipo de personal que nos apoya para brindar la atención lo mejor posible. Estamos en la avenida Dolores Trejo, número 2, la colonia es Ricardo Flores Magón, el código postal 54607 en el municipio de Tepoztlán, Estado de México.